Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de 5 Momentos de. Hoy les presento los 5 momentos de Gonzalo Plata. Puesto número 5. Primer gol en Primera División. El sueño del pibe es llegar a primera y hacer su debut, pero si vamos más allá podemos ver que la otra meta por cumplir es marcar un gol. Para Plata fue lo mismo, una vez llegado el debut faltaba abrir la lista de sus goles. Por supuesto que llegado un momento es difícil acordarse de los goles marcados, pero hay algo que es seguro, del primero es imposible olvidarse. Un 10 de noviembre del 2018 Independiente del Valle recibía a Delfín por la fecha 18 de la segunda etapa de la Serie A, obviamente, nombre de la Liga de Ecuador. Estuvo de arranque Gonzalito con 18 años recién cumplidos, un pibe. El partido estaba 2-1 y faltaba ese gol tan ansiado. Se cumplían 91 minutos de juego y Plata seguía corriendo, una gran característica de él, la resistencia. Picó al vacío, se llevó la pelota y con la cara interna de su pie izquierdo definió para poner el 3-1. Fue el primer párrafo de su trayectoria y el libro aún se sigue escribiendo. Puesto número 4. Primer gol en Sporting de Lisboa. Y después de un corto paso en Independiente del Valle, era el momento de pegar el salto de calidad hacia Europa. Aerolíneas Plata aterrizó en Lisboa para jugar en el Sporting, un gigante del fútbol portugués. Su primer gol llegó en un amistoso frente al Brujas y a través del punto de penal. Por supuesto que al ser una tanda no se lo considera como gol oficial. Así que nos vamos al 21 de diciembre del 2019, fecha en la que el Sporting enfrentó al Portimonense por la Allianz Cup. La Pantera, porque así lo apodamos en este canal, ingresó a los 75 minutos de juego con el partido 2-2. ¿Cuál era el plan del técnico con este cambio? Bueno, aprovechar la velocidad de Plata para los contragolpes. Y claro que esta idea se cumplió en pocos minutos, 7 para ser exactos. Un despeje que culmina en un contragolpe letal definido por Gonzalo. Fuerte y abajo, categoría pura. Así fue su primer gol desde su llegada a Europa, pero tranquilos, porque todavía faltan muchos más. Ya pasamos el top número 4 y ahora sí te voy a pedir que vayas abajo y que te suscribas y por supuesto en los comentarios dejes qué jugador te gustaría ver en esta serie. Ahora sí, seguimos. En el puesto número 3 tenemos al Mundial Sub-20. Luego de ser campeones en el Sudamericano Sub-20, llegaba el momento del Mundial y de que brille Gonzalo Plata. El debut dejó un gusto amargo ya que fue empate frente a una débil Japón. El segundo partido fue una derrota frente a Italia por la mínima. Para acceder a la siguiente fase, Ecuador tenía que ganar o ganar y su rival era México. Dicen que la tercera es la vencida y qué cierta es esa frase. ¿Quién apareció? La Pantera, para dejar el arco mexicano abatido y poner el 1-0. No fue la mejor fase de grupos para los juveniles, pero como premio al esfuerzo accedieron a los octavos de final como mejor tercero. Arrancaba la fase eliminatoria y llegaba un viejo conocido, Uruguay, una selección a la que no pudo vencer en el Sudamericano. Un partido que estaba 2-1 a favor de Ecuador y Platita puso su sello en el minuto 83, a través de los 12 pasos. Quizás el Mundial no tuvo el final que todos esperaban debido a la eliminación frente a Corea del Sur, pero un aspecto positivo es que Ecuador se tomó revancha y le ganó el tercer puesto a Italia. Ah, y cómo nos vamos a olvidar de las estadísticas de Plata. 2 goles a favor, 23 faltas recibidas, 53 balones recuperados, 18 regates con éxito, 304 pases y 12 remates. Todo eso en tan solo 7 partidos que dieron como recompensa la obtención del Balón de Bronce para Gonzalo Plata. Puesto número 2. Primer gol en la mayor. Gonzalo Plata, 5 días antes, había hecho su debut en la victoria de Ecuador frente a Perú por 1-0. Se desempeñó en la posición de extremo derecho y en el minuto 90 salió reemplazado. Pero pasamos al martes 10 de septiembre de 2019, porque Ecuador recibía a Bolivia en el estadio Alejandro Serrano Aguilar para disputar un amistoso.
Un excelente partido para darle lugar a los juveniles que estuvieron presentes en el Mundial Sub-20 en Polonia. Entre esos pibes se encontraba Gonzalo Plata, una de las joyas ecuatorianas que asomaba con su gran nivel de juego. En el minuto 69 llegó el momento de él. Gonzalo Plata, señal de la cruz y a la cancha en lugar de Eric Castillo. Imagínense lo que es el destino, que en tan solo 40 segundos le quedó mano a mano aprovechado por su explosividad que culminó en un penal a favor de Ecuador. Allá va Junior, atención Ecuador, viene el remate, tiró, ¡gol! ¡Gol! Ecuador, mi país. Y 16 minutos después llegó la cereza del postre, el toque final para redondear un partido magistral. Esta vez Platita fue el último eslabón de la jugada y no perdonó. Campana torea, deja el balón a Alvarado, quien abre la cancha para la aparición de la Pantera, que con un roscazo de zurda deja jadeando la red. Ese gol significó su primera anotación en la selección mayor ecuatoriana y por eso representa el top número 2. Iba la carga el equipo ecuatoriano, está el tercero, Plata, la metió, gol, 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 gol. Y llegamos al top que todos esperaban, el número 1, debut con gol en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. ¿El sueño del pibe? ¿Debutar en primera? Obvio que sí, pero si vamos un poco más allá, encontramos el ítem que dice jugar unas eliminatorias defendiendo los colores de tu selección. Gonzalo Plata agarró el marcador y escribió un tic porque lo consiguió. Debutó y lo hizo frente a Argentina en el minuto 64. Pudimos ver desequilibrio individual, verticalidad y falta de respeto, siempre hablando de su juego. Si se tiene que tirar un caño, lo hace. A eso me refiero con la falta de respeto, que no se malinterprete. En fin, redondeó unos buenos minutos en cancha y a pesar del 1-0 en contra, Alfaro depositó toda su confianza en él. Segunda fecha de eliminatorias, rumbo a Qatar 2022, frente a Uruguay. Platita ingresó a los 68 con el partido 3-0 arriba y en tan solo 6 minutos marcó su primer gol en unas eliminatorias. ¡Y qué lindo gol! Pero pará, porque todavía falta uno. Bueno, ¿qué digo gol? Un golazo. En este caso fue en una goleada histórica frente a Colombia. La Pantera entró a los minutos 30 y jugó un auténtico partidazo. Cambios de ritmo, pases en profundidad, asociaciones, caños y hasta incluso un golazo. No hay mucho más para agregar sobre esta jugada, o quizás sí. Gonzalo Plata es una joven promesa que tiene mucho por mejorar y un futuro impresionante por delante, pero hay algo que me sorprende y mucho. Tiene una capacidad para ver el juego similar a jugadores que ya se han retirado, una mentalidad única y un físico privilegiado. Simplemente Gonzalo Plata. Gracias a todos por llegar hasta el final del video, espero que les haya gustado mucho este nuevo episodio, esta nueva serie mejor dicho, de 5 momentos de, como les dije al principio y en la mitad del video, los que quieran pueden dejar en los comentarios el jugador que les gustaría ver en esta serie, que repasemos sus 5 momentos de la carrera. Gonzalo Plata sin duda va a tener muchos más porque tiene una trayectoria por delante inalcanzable, digamos, tiene mucho por hacer todavía y por supuesto si quieren una segunda parte de Gonzalo Plata también la podremos hacer más adelante. Ahora sí, gracias a todos, suscríbanse, ya saben pueden ir abajo, suscriben, es gratis, comentan el jugador que quieren, dejan un me gusta, comparten el video en sus redes sociales, eso se los agradecería de mucho y con todo el corazón se los agradecería, por supuesto que sí. Y ahora sí, gracias por estar ahí, los quiero mucho y chao chao.